Hay que recordar que con este método en la primera fase se debe de minimizar y en la segunda fase hay que hacer lo que dice inicialmente en el problema. Vamos a aplicar el método de las dos fases para resolver el siguiente problema. Hay que minimizar la función z igual a 4x1 más x2, sujeto a las restricciones 3x1 más x2 igual a 3, 4x1 más 3x2 mayor o igual que 6, x1 más 2x2 menor o igual que 4, con x1 y x2 mayor o igual que 0. Después estandarizamos la función y queda de la siguiente forma: z igual a 4x1 más x2, sujeto a las restricciones 3x1 más x2 más a1 igual a 3, 4x1 más 3x2 menos c1 más a2 igual a 6, x1 más 2x2 más h1 igual a 4, con x1 y x2 mayor o igual que 0, donde a es una variable artificial, e es una variable de exceso y h es una variable de holgura. El objetivo de la fase 1 es encontrar una solución básica factible inicial. En la fase 1 vamos a añadir variables artificiales no negativas a las restricciones, como en el método de la gran M. El objetivo en fase 1 es minimizar la suma de variables artificiales. También vamos a resolver el problema de la fase 1 con las variables artificiales. Formular un nuevo problema reemplazando la función objetivo por la suma de las variables artificiales. La nueva función objetivo se minimiza sujeta a las restricciones del problema original. La fase 1 termina cuando no hay variables artificiales en la base y se encuentra la solución básica factible inicial. Si el problema tiene un espacio factible, el valor mínimo de la función objetivo óptima será 0, lo cual indica que todas las variables artificiales son 0. En este momento pasamos a la fase 2. Si el valor mínimo de la función objetivo óptima es mayor que 0, el problema no tiene solución y termina notándose que no existen soluciones factibles. Entonces, vamos a minimizar la función z igual a a1 más a2, sujeta a las restricciones 3x1 más x2 más a1 igual a 3, 4x1 más 3x2 menos c1 más a2 igual a 6, x1 más 2x2 más h1 igual a 4, con x1 y x2 mayor o igual que 0. Luego la función z la igualamos a 0 y queda de la siguiente forma: z menos 0x1 menos 0x2 menos 0h1 menos 0e1 menos a1 menos a2 igual a 0, sujeto a las restricciones 3x1 más x2 más a1 igual a 3, 4x1 más 3x2 menos c1 más a2 igual a 6, x1 más 2x2 más h1 igual a 4, con x1 y x2 mayor o igual que 0. Los datos quedarían de la siguiente forma mostrados en esta tabla. Y para formar la solución básica factible inicial, el coeficiente de a1 y a2 en la fila 0 deben ser igual a 0, como se muestra aquí. Y para quitar esos valores de menos 1 en a1 y a2, vamos a realizar estas dos sencillas operaciones. A la fila 0 le vamos a sumar la fila 1 y después a la misma fila 0 le vamos a sumar la fila 2. Una vez realizadas las operaciones anteriores, la tabla quedaría como se muestra. Y como vemos, la solución básica inicial es no factible porque contiene dos variables artificiales que no forman parte de la solución del problema. Son a1 y a2 que se encuentran en la base. Para saber qué variable es la que va a entrar, debemos de localizar la columna pivote. La columna pivote se caracteriza por poseer el número más positivo en el renglón Z. Por lo tanto, nuestra columna pivote se localiza en x1. Y entonces, la variable que va a entrar va a ser x1. Para saber qué variable es la que va a salir, debemos de dividir los valores que tenemos en el lado derecho sobre los valores que tenemos en la columna de x1, ubicados en el renglón 1, 2 y 3. Luego procedemos a realizar dicha división. Sería 3 entre 3 igual a 1, 6 entre 4 igual a 3 medios y 4 entre 1 igual a 4. Y observamos que el cociente mínimo se localiza en el renglón 1. Por lo tanto, la variable que va a salir va a ser a1. Realizamos Gauss-Jordan sobre la columna entrante y obtenemos esta nueva tabla. Debemos de realizar los mismos pasos, localizar la columna pivote, ver qué variable es la que va a entrar y después qué variable es la que va a salir.
Ahora nuestra columna pivote se localiza en la columna de x2 y la variable que entraría sería x2. Después realizamos las divisiones para saber qué variable es la que va a salir. Serían 1 sobre 1 tercio igual a 3, 2 sobre 5 tercios igual a 6 quintos y 3 sobre 5 tercios igual a 9 quintos. El renglón donde se localiza el cociente mínimo pertenece al renglón 2. Por lo tanto, la variable que va a salir va a ser A2. Aplicamos Gauss-Jordan sobre la columna entrante y obtenemos esta nueva tabla. Podemos ver que en la base ya no se encuentra ninguna variable artificial. Solamente nos quedan x1, x2 y h1. En el renglón z podemos ver que ya no hay ningún valor positivo. Y en el lado derecho el valor de z es de 0. Una vez obtenido esto, hemos conseguido tener la solución básica factible inicial para empezar a desarrollar la fase 2. La solución básica factible actual es de z igual a 0, x1 igual a 3 quintos, x2 igual a 6 quintos y h1 igual a 1. Aquí terminaría la fase 1. ¿Por qué ya podemos pasar a la fase 2? Porque la solución básica factible actual es óptima ya que z no puede mejorarse. Es factible en el problema original porque no contienen las variables artificiales a1 y a2. Y porque la solución básica factible actual es la solución básica factible inicial de la fase 2. Fase 2. Objetivo original. Hay que utilizar la solución óptima de la fase 1 como solución de inicio para el problema original. En este caso, la función objetivo original se expresa en términos de las variables no básicas utilizando las eliminaciones usuales Gauss-Jordan. Hay que minimizar la función z igual a 4x1 más x2 más 0h1 más 0e1. Luego igualamos la función a 0 y queda así: z menos 4x1 menos x2 menos 0h1 menos 0e1 igual a 0. En la tabla se muestran los datos que obtuvimos en la fase 1 más los datos de la función z menos 4x1 menos x2 menos 0h1 menos 0e1 igual a 0. Y como observamos, ya no están las variables artificiales a1 y a2. En esta tabla, para formar la solución básica factible inicial, el coeficiente de x1 y x2 en la fila 0 deben ser igual a 0. Para obtener 0 en el renglón z de las variables x1 y x2, procedemos a realizar estas operaciones. A la fila 0 le vamos a sumar 4 veces la fila 1 y a la misma fila 0 le vamos a sumar la fila 2. Una vez realizado esto, vamos a obtener la siguiente tabla. Como vemos, el único valor positivo se localiza en la columna perteneciente a la variable e1. Esta sería nuestra columna pivote. Y por lo tanto, la variable que va a entrar sería e1. Y después vamos a dividir los valores que se encuentran en el lado derecho sobre los valores de la variable e1, pertenecientes a los renglones 1, 2 y 3. La primera división sería 3 quintos entre 1 quinto igual a 3. La segunda, 6 quintos entre menos 3 quintos no es válida. Y la tercera sería 1 sobre 1 igual a 1. Observamos que el valor más pequeño se localiza en el renglón número 3. Por lo tanto, la variable que va a salir sería h1. Aplicamos Gauss-Jordan sobre la variable entrante y obtenemos esta nueva tabla. Podemos ver que en el renglón z ya no hay ningún valor positivo. Por lo tanto, ya hemos terminado de iterar. Entonces, esta sería nuestra solución básica factible óptima. Y por último, pondremos los valores pertenecientes a la solución óptima.
z igual a 17 quintos, x1 igual a 2 quintos y x2 igual a 9 quintos. Con esto hemos resuelto el problema.